Hola, ¿qué tal a todos? A todo aquella que esté viendo este webinar. El tema de hoy que nos atañe es arteterapia para adolescentes migrantes. Sí, mi nombre es Alberto Berri, director del Instituto de Investigación en Psicología de Oaxaca, y espero les agrade tanto la información como las técnicas, porque la migración es algo que nos rodea todos los días. La migración es algo que incluso nos puede atañer a nosotros mismos. El mundo está cambiando, el mundo se está volviendo muy violento, entonces no sabemos en qué momento vamos a necesitar movernos de un lugar a otro. Vamos a aterrizar todo esto al final con algunas técnicas que hemos utilizado en nuestros talleres aquí en el instituto para personas precisamente que tienen esta característica de ser migrantes, ¿sí? Y que pues pasan por situaciones complejas. Hacemos algunos talleres en el instituto gratuitos precisamente para muchos públicos, y en este caso, en este semestre, hemos estado realizando a personas que tienen esta característica. Entonces, vamos a analizar un poco el tema de la migración. ¿Qué es la migración para empezar? Bueno, pues es un proceso social en el cual un grupo de personas se traslada de un territorio a otro para establecerse. Cabe recalcar que la migración no solamente es este traslado, sino que involucra otras situaciones como convivir con otras personas, apropiarse de otra cultura, acostumbrarse a los ritos de la nueva ciudad, ¿sí? E incluso modificar pautas de comportamiento o de personalidad. Nosotros aquí en Oaxaca, nuestros traslados hasta hace 5 años eran muy fluidos. Sin embargo, ya han estado empezando a aglomerarse el tráfico, ¿no? Hasta hace 5 años uno eh, caminaba libremente aquí en la ciudad y se trasladaba a la Ciudad de México y se sentía aprisionado o embotado, porque es un gran cambio, una gran diferencia entre la fluidez, entre los espacios que hay entre un estado y otro. Entonces, imagínense eso, imagínense estar acostumbrados a una fluidez específica y pasar a otra completamente distinta, o por el contrario, ¿no? Las personas que viven en la Ciudad de México y tienen la necesidad de irse, por ejemplo, aquí al estado de Oaxaca, ¿no? Pues se sienten con mayor libertad, ¿sí? Pueden caminar más a gusto, con mayor confianza, ¿no? A diferencia de su estado de origen. Entonces, involucra acostumbrarse a los nuevos ritmos que tiene la ciudad, ¿sí? Y vamos a mencionar la diferencia entre inmigración, que es cuando llega una persona, ¿sí? Y la emigración cuando sale del territorio. Ujú. Ahora, en cuanto a migración interna, quiere decir que estamos dentro del mismo país, es decir, migración interna es cuando una persona del estado de Oaxaca se va al estado de México, al estado de Puebla, al estado de Veracruz, y migración internacional es cuando un habitante de México, no importa en qué estado sea, se va a otro país, es decir, una persona que vive en México, Veracruz, México, se va a Múnich, Alemania, ¿no? O se va a Canadá, ¿sí? Entonces, esa es también una clasificación específica. Ahora, ¿qué genera la migración? Hace un momento estábamos hablando de que el mundo está cambiando, ¿sí? Entonces, hay muchas situaciones que pueden desencadenar una migración. Para empezar, la más fuerte, la más común son las carencias económicas, ¿no? Y por eso vemos como personas de Sudamérica, ya venezolanos, cubanos, peruanos están trasladándose para llegar hacia Estados Unidos, ¿no? O incluso mexicanos que se trasladan a Estados Unidos. ¿Por qué? Precisamente porque la moneda de Norteamérica es mucho más alta que la de los países centroamericanos y sudamericanos. Entonces, en esa esperanza de tener mayores ingresos, se trasladan hacia otro país con una moneda más alta. En el caso de América, lo más común es que las personas se vayan precisamente hacia Estados Unidos, porque es lo más accesible. Es más accesible irse a Estados Unidos, Canadá, que irse al otro lado del mar, ¿no? Hacia Europa. Sí, entonces por lo general nos vamos hacia el norte.
Otra cuestión son las presiones políticas, por ejemplo, el caso de Venezuela, ¿no? El caso de Cuba hasta hace unos años, en los que estaba instaurado un régimen autoritario, ¿no? Un régimen, pues, violento, ¿no? Entonces, pues eso hace que pues, las personas no quieran vivir ahí, no quieren vivir en el comunismo, en el caso de Cuba, ¿no? Entonces muchos cubanos se fueron hacia Estados Unidos huyendo precisamente del comunismo, de esta situación en la que todos tienen las mismas condiciones, pero en esa búsqueda de establecer mismas condiciones, pues el avanzar, el tener más, el desarrollo, pues está limitado, ¿sí? Entonces, por obvias razones, el humano aspira a tener más. Entonces, el comunismo precisamente te impide tener más que los otros. Entonces, en esas características se van hacia otros regímenes de distintas índoles. Situaciones bélicas, también como en el caso reciente, en el de Ucrania, ¿no? En el conflicto entre Rusia y Ucrania, ese tipo de situaciones provocan también que las personas se vayan de sus estados, de sus naciones. Ahora, aspectos académicos o deportivos, vamos a ver esto como más adelante vamos a ver cómo esto está pues muy difundido, ¿no? Esta parte de las fugas de cerebros, ¿no? La fuga de talentos, ¿no? En las cuales un Estado no garantiza un adecuado surtimiento económico o de recursos en lo general, entonces decide irse hacia otros países, ¿no? Para poder desarrollar sus habilidades tanto académicas como deportivas. Ahora, para hablar de migración debemos establecer un tiempo mínimo, que es aproximadamente 6 meses, tanto en el aspecto de inmigración como de emigración, ¿sí? Y puede ser temporal o definitiva, es decir, nos vamos dentro de 8 meses, vivimos ahí, nos vemos un año, 2 años, ¿sí? Y de entrada ya tenemos establecido que nos vamos a ir hacia el norte 2 años y regresamos para poder surtir ese dinero, ese ingreso que logramos abarcar durante esos 2 años y ya. O la definitiva, en la que de plano toda la familia se va porque pues el régimen está por ejemplo, en el caso de las presiones políticas, el régimen está muy mal establecido, está muy autocrático, entonces nos vamos mejor para vivir en otro lugar, ¿no? Y vendemos todo ya con la idea de quedarnos y establecernos en el otro lugar, ¿sí? Y bien documentada o indocumentada. Esto es algo de bagaje común, ¿sí? Es decir, las personas que se van indocumentados hacia las regiones del norte, hacia Estados Unidos, ¿no? Que pasan pues penas, ¿sí? Porque se cruzan el río, cruzan los desiertos, ¿sí? Porque no tienen los papeles para poder irse adecuadamente. O bien, al principio llegan a ser documentados, es decir, por ejemplo, en el caso de los académicos que dicen, no, pues me voy a ir para estudiar, ¿no? O para vacacionar, que al principio fue documentado, pero ya pasando su rango temporal permitido, ¿sí? Pues caduca su visa, su pasaporte y ya no pueden continuar ahí, pero ahí se quedan. Entonces ya vuelven, se tornan indocumentados, ¿sí? Entonces esas situaciones pueden haber. Y pues lamentablemente tenemos situaciones como las muertes de las personas, ¿no? Que no solamente los adultos, sino que los niños también pues padecen de este tipo de situaciones, que no debería ser, ¿no? Pero pues, a final de cuentas así es esta situación y por eso tenemos estas imágenes tan desgarradoras. Y las pongo precisamente para tomar en cuenta que es un problema social que debemos de atender. Nosotros como parte de la rama de la salud mental, ¿sí? Y al ser parte de las ciencias sociales, las ciencias humanas, ¿sí? También pues es importante que también estemos involucrados en este tipo de situaciones que no solamente van a hacer mejor nuestra práctica, sino van a hacer de nuestra sociedad algo mucho más fuerte, mucho más sólida. Sí, crear estrategias de prevención para ese tipo de situaciones, sí, porque es un problema que acarrea no solo a nuestra nación, sino al mundo entero. Y bueno, no solamente son esas situaciones en las que uno va para mejores recursos o por cuestiones políticas, sino hay situaciones en las que están inmiscuidas el crimen organizado, ¿sí? En las que personas son raptadas para ser vendidas para cuestiones sexuales, ¿no? Entonces todo eso también tiene que ver, aunque en este webinar no nos vamos a enfocar a eso, nos vamos a enfocar más a aquellas personas que se van por voluntad propia,
¿sí? Aunque forzosa, pero por voluntad propia, ¿sí? Y que pueden llegar ante nosotros con estas características de tener algún trauma, algún proceso complejo, difícil o situaciones complicadas y podamos establecer una adecuada intervención. O bien en talleres, ¿no? Que generalmente es algo que lo más común porque las personas con características de inmigrantes tal vez no tengan este recurso económico, ¿no? Para poder solventar una terapia, una arte terapia. Entonces, la cuestión de los talleres es algo muy adecuado, es algo muy pertinente para este tipo de situaciones. Ahora, la migración tiene ciertas etapas, ¿sí? La primera de ellas es decisión y preparación de la migración. Es el momento en el que estamos tentando la idea apenas de movernos hacia otro lugar. Y entonces al ver todas las situaciones que hay a nuestro alrededor, decimos, no, pues sí, es necesario irnos, ¿no? Y puede ser o bien gradual o puede ser irruptiva. Gradual, por ejemplo, los casos en los que se está manteniendo un régimen autoritario. Hasta hace algunos años, hasta hace algunos meses, estaba en México particularmente la idea de que nuestro presidente actual estaba tratando de instaurar un régimen comunal, un régimen comunista. Sí, entonces las personas estaban así tenteando, entonces es bueno, es adecuado mantenernos aquí, o mejor nos vamos luego antes de que empiece a desarrollar ese tipo de ideas, ese tipo de estrategias, ¿no? Entonces, al tentear esas posibilidades, pues es gradual, o la irruptiva, en la que pues estalla la guerra, como en el caso de Ucrania, llegan los militares rusos, ¿no? Y empiezan a bombardear, pues en ese momento es una decisión de vida o muerte, ¿no? Entonces, pues ya precisamente se van sin nada prácticamente, con una maleta, con escasa maleta, con unas cuantas ropas y pues a ver hacia dónde van, ¿no? Ahora, el trayecto migratorio, igual, tiene muchas variantes, muchas características, porque no es lo mismo migrar entre México a Estados Unidos que migrar de Colombia a México, ¿sí? En Estados Unidos el régimen político de los norteamericanos es mucho más firme que el mexicano, ¿sí? Entonces allá pues tienen la necesidad de cruzar desiertos, ríos, cosas que aquí por lo general entre los estados sudamericanos y México no tiene que pasar, ¿no? Ahora, el cruce fronterizo, ¿sí? Ya igual hay distintas variantes. ¿Por qué? Porque las policías o las estrategias políticas, ¿no? Pues van a ser distintas entre los países, ¿sí? Y ya el establecimiento y participación, una vez ya que lograron pasar las personas, pues ya se establecen en el lugar, van buscando primero a ver a dónde establecerse, qué hacen en esa situación. Muchas personas se avientan a migrar, a emigrar sin tener alguien del otro lado que los apoye y otras personas emigran pues con algún apoyo. ¿Sí? Entonces, todas estas etapas van a tener ciertas características en las personas, van a tener ciertas tensiones en las personas. No va a ser la misma tensión en aquel que se establece, que está buscando dónde empezar a trabajar, dónde empezar a integrarse a la sociedad, ¿sí? Aquel que apenas está en el trayecto migratorio. ¿Sí? Los miedos, las incertidumbres en el trayecto migratorio son mucho más difíciles que en el establecimiento, ¿no? Pero la cuestión con el establecimiento es que es más prolongado, ¿sí? En el trayecto migratorio y en el cruce fronterizo se encuentran las personas con el río y es en ese momento de la tensión, ¿sí? O cuando van escuchando que los carros que van entrando de la policía, pues hay que empezar a correr, ¿sí? Pero en el caso ya de la cuestión del establecimiento es más prolongado, ¿sí? Porque las personas están buscando y buscando y ver y no solamente es estar buscando trabajo y buscar la comida, sino también estar viendo que no los cachen, ¿sí? Entonces son características específicas en cada una de las etapas, ¿sí? Ahora, hay unos aspectos que incrementan la vulnerabilidad migratoria. Si de por sí esto ya es complejo, ¿sí? Hay otras características todavía que aumentan esta vulnerabilidad. Por ejemplo, la situación jurídica, ¿no? El hecho de ser documentado o indocumentado, ¿sí? Al principio tal vez empiezas a trabajar siendo documentado, empiezas a estudiar, mientras estás con tu visa de vacaciones,
¿no? Pues a trabajar y el relajamiento es mucho más fuerte porque no hay una carga ahí de ilegalidad, ¿sí? Pero termina la visa, termina el permiso, ¿sí? Y empiezas a trabajar ya pues propiamente de indocumentado, ¿no? Entonces la situación jurídica cambia, las tensiones cambian en general. Ahora, la estigmatización de las personas. ¿Cuántas veces no hemos en nuestros estados visto algún, por ejemplo, algún colombiano, algún venezolano y ya le estamos estigmatizando? Ah, este nada más viene a ver qué agarra, a ver qué roba, ¿no? Los estigmatizamos de delincuentes, ¿sí? Entonces también esa parte es compleja. Y no digo que no exista, ¿no? Porque hay grupos delincuenciales que provienen de regiones de Sudamérica, ¿sí? Hay familias colombianas que se dedican al tráfico de órganos, ¿sí? A esta parte pues de las estafas electrónicas también, ¿sí? Entonces no digo que no exista, pero no digo que todos sean de la misma característica, pero ya con esa simple estigmatización, ya todo extranjero que se está estableciendo, que está buscando, ya lo estamos estigmatizando de esa forma. Ahora, la cuestión económica, eso también es un factor que pesa en gran medida, incluso podría decir que pesa más que la parte jurídica que lo estigmatizado, porque sin economía, sin dinero, pues no se come. Sí, y la otra que tenemos es que la persona deja de ser un ciudadano para volverse un extranjero, pasa de una comodidad de estar en su estado tranquilo, con las personas que lo conocen, ¿sí? Con las personas con las que se lleva, con sus familiares, amigos, para volverse alguien completamente desconocido en un lugar completamente desconocido. ¿Sí? Y los grupos LGTBH, ¿no? Las partes de la homosexualidad, ¿sí? Los transgéneros, las personas transgénero, ¿sí? Todo eso también es una parte que llega a vulnerar, que aparte de que está el estigma de que es extranjero, está el estigma de que aparte es homosexual. Entonces, están ahí muy bien marcados en nuestra sociedad esas estigmatizaciones que pueden desencadenar un incremento en la vulnerabilidad de la persona. Ahora, por contrapeso, ¿sí? Tenemos a la migración laboral calificada. Sí, estas son más relajadas, son más tranquilas, sí, pero aún así conlleva pues una gran carga, ¿no? ¿Qué es esto de la migración laboral calificada? Pues son grupos con mayores recursos educativos, técnicos y económicos que buscan integrarse a un campo más amplio de acuerdo a dichos recursos, ¿sí? Aquí en México pues tenemos mucho recurso intelectual, pero el Estado no garantiza eh, pues que se solvente la parte económica, no hay desarrollo tecnológico, ¿no? Y si lo hay, pues son de índole privada. Entonces van hacia otros estados, hacia otros países, precisamente para buscar nuevas oportunidades. Y entonces buscan la visa, este tipo de visa LU, la visa TEMEC, ¿no? Las que pues son especialmente para estas personas que son artistas, son deportistas, científicos, empresarios o comerciantes, ¿sí? En las que pues van a fortalecer el estado al que van a llegar. Digo estado en el sentido jurídico, muchas veces desde la parte del derecho decimos estado a un país, ¿sí? Entonces no específicamente a un estado en particular, sino a un país en general, ¿no? En ese sentido, pues el estado al que van a llegar, pues busca beneficiarse de esa cualidad intelectual, física de la persona y poder desarrollar y poner en alto el nombre de que ellos están, eh, pues beneficiando a ese recurso, ¿sí? Y aprovecharse a su vez también de lo que surja. Por ejemplo, en la cuestión de la parte intelectual, ¿no? Las personas que están, por ejemplo, en el ámbito médico y están haciendo investigación médica, pues obviamente el Estado norteamericano va a buscar que se le dote de ingresos para poder estudiar, para poder vivir adecuadamente y con mayores ingresos, pero obviamente cuando ya salga el resultado, cuando ya salga la nueva tecnología, el nuevo procedimiento médico, pues el Estado se va a beneficiar de esa característica, ¿no? De ese resultado. Ahora, la migración de retorno, ¿ok? Ambas partes, ¿sí? Tanto la parte de la migración forzada, ¿sí? Tanto como la migración laboral calificada, no quiere decir que no exista estresores. En ambos lo hay, ¿sí? Solamente que son estresores distintos,
¿sí? Y va en grados, ¿sale? Y ahora la migración de retorno, es decir, cuando la persona regresa a su país de origen. Esta también representa un trauma fuerte que puede desencadenar problemas psicológicos por los distintos estresores que conlleva un retorno forzado. Obviamente en los casos de retorno forzado, ¿qué es el retorno forzado? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando ya los cachan que están indocumentados, los agarra la policía migratoria y los regresan hacia el país, ni siquiera al estado, al país, los llevan allá a Tijuana, ¿no? Pero pues la persona es de Yucatán, imagínense, ¿no? Imaginen ese estresor de estar en un estado sin dinero, sin recursos, ¿no? ¿Cuántas personas están atoradas ahí en las fronteras? ¿Sí? En busca de regresar a su estado de origen, ¿sí? Pasan años, ¿eh? No solamente, no son días, pasan años para que la persona pueda regresar a su estado de origen. Ahora, la persona puede ya no tener vínculos afectivos en su ciudad natal, dejándola desamparada y su familia puede haberse quedado en el país al que emigraron. Es decir, imagínense que nada más está trabajando la persona, el hombre, ¿no? Lo agarra la patrulla fronteriza, dice, te estás documentado, te vas de regreso, ¿no? Y nada más lo llevan a él. Imagínense que ese hombre era el sustento de la familia, su esposa estaba cuidando a su hija y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Imagínense todos esos estresores tan difíciles que puede haber en esas situaciones en la migración de retorno, ¿sí? Otra parte que tenemos marcado es la estigmatización, ¿no? Muchas veces vemos a alguien que regresa de Estados Unidos, por ejemplo, y le decimos, ah, ya te volviste gringo, ¿no? Ah, muchas cosas, ¿no? Muchas frases ahí que en vez de ayudar a la persona, lo están estigmatizando, lo están estresando. Entonces yo les recomendaría, pues que si tienen conocimiento de algunas personas que tienen esta migración de retorno, ¿no? Pues no estigmatizarla porque eso genera estresores. Como agentes de cambio, como agentes de salud pública, no está permitido para nosotros hacer ese tipo de situaciones tan estigmatizantes y tan difíciles para las otras personas, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? Les comentaba yo que había ciertas características en cada uno de estos, ¿no? Había ciertos estresores, no es el mismo estresor, el estrés o el distrés que se desencadena por una migración forzada en casos de guerra a una migración laboral calificada, ¿sí? Para mejores oportunidades. Y obviamente no va a ser una situación igual de migración laboral calificada a una migración de retorno. Entonces, hay ciertas características, pero en lo particular podemos generar algunas estrategias como las siguientes. Por ejemplo, en primer caso hay que hablar del síndrome de Ulises. ¿Sí conocen a Ulises o Odiseo, como se le conoce comúnmente? Hay un texto griego antiguo que se llama La Odisea, escrito por Homero, ¿sí? En la cual se narra la historia de este personaje Ulises que regresa de las guerras de Troya. Sí, este famoso pasaje del caballo de Troya en el que entran a la ciudad y la saquean, la destruyen, ¿no? Por la cuestión de Helena, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones. Y durante el regreso a casa, pues Odiseo se encuentra con muchos problemas. Llega a una isla de un gigante, llega con la cuestión, con el problema con las sirenas, en las que es atado para no ser llevado a la locura, ¿no? Y muchas cosas, muchas vicisitudes que se encuentra Odiseo. Entonces, eh, los expertos en migración toman este pasaje narrativo y le colocan un síndrome a estas personas que están precisamente pasando por momentos difíciles, por vicisitudes, por estresores muy complejos. Y a esas personas se les coloca un síndrome de Ulises, ¿no? En lo particular, yo les recomiendo leer el texto, es la Odisea, pueden darse una idea de qué va esta parte del síndrome de Ulises, ¿no? Ante este síndrome, que pues, hay un estresor muy fuerte de todo lo que ha pasado la persona a lo largo de su trayecto, a lo largo de todas las etapas de la migración, pues la persona tiene ahí embotada una carga emocional muy fuerte, ¿sí? La tiene ahí bien marcada y bien y que genera problemas, no solamente personales, sino sociales con las demás, sociales en lo general. Entonces a eso yo les recomiendo pueden aplicar una estrategia, una técnica que se llama
biografía migratoria o bien un cuaderno de experiencias, es decir, que la persona pues haga de preferencia que lo haga ella, ¿sí? Con algunas hojas reciclables o con el material que encuentre a la mano, ¿no? O bien que compre la libreta, no importa, ¿no? Pero que la destine únicamente para empezar a escribir todas sus historias, qué fue lo que pasó, por qué vicisitudes se encontró, cómo se iba sintiendo, darle mucha importancia a la parte emocional, para que a partir de este cuaderno la persona descargue todo lo que tiene en su estructura psíquica, todas esas emociones embotadas, ¿sí? Reprimidas y las descargue en esa pluma, ¿sí? En ese texto que está escribiendo. ¿Sale? Es una buena técnica, la pueden utilizar y obviamente esa técnica que yo les estoy dando no solamente se aplica a la cuestión de la migración, sino a toda persona que haya tenido eventos difíciles, eventos complicados, pues puede aplicar una estrategia narrativa, ¿no? Que es esta biografía o este cuaderno de experiencias. También la musicoterapia es muy buena dentro de las sesiones con la persona, o bien si están en ambientes de taller, ¿sí? Con varias personas o en terapias grupales, pueden entre todos hacer un tipo de canción, una letra, o hacerlo por equipos, o en la sesión individual que la persona empiece a escribir una letra, ¿no? Primero que la haga en prosa, ¿sí? Y ya después que le empiece a poner algunos ritmos y lo van ayudando, ¿no? Tal vez con unos tambores, si saben tocar guitarra, pues qué mejor, ¿no? Pueden empezar a desarrollar toda esa musicalidad en la persona. A este respecto, yo les recomiendo esta canción que se llama Me Fui, que es de Reymar Perdomo, y que habla acerca de la cuestión de la migración con los venezolanos, ¿no? En esta parte del conflicto con Maduro, de la instauración de este régimen autocrático con Maduro. Entonces, ellos, esta chica, ¿no? Reymar, pues aporta su experiencia en una canción. Otra estrategia que podemos utilizar pues, es la fotografía. Yo aquí en lo particular en los talleres lo que hago es, con las fotografías que tienen las personas ahí, ¿no? Pues tratar de ir contando las experiencias, ¿no? Qué es lo que pasó en ese momento, porque obviamente la tecnología actual pues hace que la fotografía sea más accesible, ¿no? Nada más sacan su teléfono y toman ahí todo lo que están pasando, ¿no? Entonces, o los paisajes por los que están atravesando, ¿no? Entonces, eso es algo muy bueno porque nos da herramientas para trabajar. Recordemos que uno de los aspectos principales de la arteterapia es hacer más con menos, es decir, no ocupar tantos materiales, ¿no? O ocupar los materiales que están a nuestras manos, ¿sí? Para poder irlas desarrollando las técnicas, ¿sale? Entonces, pues las fotografías que están ahí en el teléfono pueden ser motivo para empezar a trabajar, para que las personas comiencen a sacar sus experiencias y obviamente darle mucha importancia a las emociones asociadas a esas fotografías. Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, este del barco, ¿no? No, pues dice, no, pues es que yo iba cruzando por el río, ¿no? Y iba yo viendo algunas pequeñas embarcaciones y me tenía yo que ocultar, entonces eso me generaba angustia, ¿no? Pesar, dolor, ¿no? Y empezar a trabajar sobre la parte de la expresión emocional, que es lo que se busca con todo esto, porque así es una estrategia de descarga, de liberación de esas emociones angustiantes. ¿Mm? Otra, el collage de nuevas experiencias me parece muy adecuado, por lo general hacerlo ¿cómo llamarlo? Por categorías, ¿sí? Porque así es mucho más integrativo, mucho más sencillo de categorizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta técnica de encontrar, por ejemplo, la historia, ¿no? La historia del país al que está llegando es muy importante porque así la persona empieza a tomar cuenta de todo lo que le rodea, ¿sí? Porque algunas personas hacen algo en particular, porque unas personas no dicen algo en particular, por ejemplo, ¿no? Las expresiones de los nazis, ¿no? Porque una persona está reticente en la cuestión de la discriminación, ¿no? Y en Alemania, ¿no? Y bueno, pues aprendiendo sobre su historia se da uno cuenta de por qué precisamente está ese estigma, ¿no? O cosas así, ¿sí? Pues que tienen que ver con la historia de la persona. O bien, trabajar sobre la parte de la gastronomía del lugar. Es algo que también va a ser un estresor porque están acostumbradas las personas
a comer de una forma y de repente tienen la necesidad de cambiar y es completamente distinta. Aquí en México sabemos que somos muy ¿cómo llamarlo? Utilizamos muchas especias, ¿no? Entonces, imagínense alguien que venga en esta migración laboral, ¿no? De Estados Unidos a México y se encuentra con que todo es muy condimentado, pues se va a empezar a tener que acostumbrarse, pero en ese acostumbramiento, pues va a haber un estresor, ¿sí? Un estresor que proviene, pues, el temor a lo desconocido, ¿sí? Entonces, pues, pues va a pasar esa situación, ¿no? O los lugares por los que está la persona frecuentando, ¿sí? También algunas experiencias, yo le puse esta tortuguita, porque, por ejemplo, aquí en las playas de Oaxaca, ¿no? Se da mucho esta parte de la liberación de las tortuguitas, ¿no? En la que, pues, apoyan las personas a que las tortugas lleguen al mar, ¿no? Entonces, eso también puede ser una experiencia que él puede empezar a tomar. Sí, y bien, si no la conoce, pues comentarla, ¿sí? Saber nosotros también todo lo que rodea en nuestro estado, todo lo que conlleva nuestro estado también puede propiciar un trabajo adecuado, ¿sí? Saber nuestra propia cultura es importante para también aterrizársela a nuestro consultante o con quien estemos trabajando, ¿no? La parte, pues, del país, ¿no? Y la parte de su flora y su fauna que hay ahí, la parte de sus tradiciones. Entonces, en sus collages pueden ocupar por categorías y tal vez en una sesión decirle, no, pues hoy vamos a hablar de las tradiciones, ¿no? Y vamos a hacer un collage de las tradiciones. Y ya sea que le dejen de tarea, si es que lo ven secuencialmente, dejen de tarea tomar fotografías de las tradiciones, algo que represente las tradiciones, ¿sí? O bien que ustedes lleven las imágenes, por ejemplo, en el caso de los talleres, que ustedes lleven las imágenes con relación a las tradiciones. Y así entre todos empieza a haber un tipo de energía, un tipo de sinergia en la que todos empiezan a cooperar y decir, pues, todo lo que han experimentado a lo largo de su trayecto, ¿no? Las cosas que vieron, la comida que estuvieron comiendo, ¿no? Y se empieza a descargar todas esas tensiones y empieza a haber un sentimiento de colaboración y de pertenencia, que es algo muy importante. Las personas que salen de un país y llegan a otro no tienen este sentido de pertenencia. Su pertenencia se quedó ahí en su país del que salieron. Entonces, cuando llegan a un nuevo lugar, pues no tienen con quién sentirse parte. ¿Sí? Entonces, estos grupos, estos talleres provocan que las personas empiecen a sentir este grado de pertenencia hacia el lugar en el que están viviendo. Y esta técnica del collage categórico, pues hace que la persona también empiece a introyectar toda la cultura y le empieza a introducir en su mente y pueda entender y sea más fácil adaptarse a las condiciones del lugar en el que vive ahora. ¿Ok? Ahora, igual, apoyarse de algunos textos, ¿no? Por ejemplo, de Luisa y los bichos, de la casita, el sapo y el forastero, que tienen que ver con temáticas precisamente pues, de migración, ¿no? De personas que llegan a otros lugares, ¿no? De Luisa y los bichos, ¿no? Se puede ver nada más en la imagen cómo es que de entrada, pues, está alguien que es distinto, es nuevo. También esta parte de los viajes de Gulliver también son muy buenos para empezar a aterrizarlos. Que cuenten ustedes las historias de Gulliver, cómo es que al principio pues llegó aquí con los liliputenses y era un gigante, ¿no? Entonces, cómo él empezó a adaptarse a partir de las necesidades de los liliputenses, entonces, cómo los ayudaba a construir sus casas, a mover sus barcos, ¿no? En las guerras y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, estos textos pues ayudan. Y el hecho de que sean las personas adultas o que sean adolescentes, no quiere decir que no les sirvan estos textos infantiles, sirven y sirven perfectamente, ¿eh? Y los pueden trabajar sin dificultad, ¿sale? Ya sea que los lean en las sesiones o que ustedes los lean antes y se los comenten, dependiendo de cuál sea su modelo o más bien las características del trabajo, ¿ok? Y por obvias razones, como mi modelo es ericksoniano, ¿sí? La herramienta que yo ocupo siempre es la hipnosis clínica. Y para ese sentido, ¿les parece si podemos hacer una técnica? Es una técnica muy sencilla, muy rápida. Bueno, ahorita lo vamos a hacer muy rápida, pero ustedes lo pueden desarrollar todavía más. Recordemos que lo importante de la hipnosis clínica es estimular todos los sentidos, el tacto, la vista, el gusto, el olfato, ¿sale? Para que puedan, el oído, para que puedan desarrollar todo este trabajo interno, esta introspección, esta imaginación guiada. Ahorita lo vamos a hacer en modalidad de imaginación guiada, porque en realidad la hipnosis clínica involucra muchos otros aspectos, ¿no? Pero vamos a trabajarlo nada más como imaginación guiada a este punto, ¿sale? Entonces vamos a respirar profundamente.
¿sí? Solo nos vamos a contentar con cerrar los ojos sin entrar a niveles profundos de inconsciencia, solamente nos mantenemos superficialmente cerrando los ojos e imaginando. ¿Y qué es lo que vamos a imaginar? Es lo siguiente. Ahí con los ojos cerrados, vas a respirar profundamente una vez y una vez más. Y ahí con los ojos cerrados, por favor, me gustaría que vayas siguiendo las instrucciones que te voy a ir dando y que vayas recordando aquel lugar por el que creciste, aquel lugar en el que creciste. Puede ser o no que sea el mismo lugar en el que hayas nacido. Y puede ser o no que sea el lugar en el que vivas actualmente. No importa. Solo enfócate en aquel lugar en el que hayas crecido y que representa una parte importante de tu vida, de tus experiencias. Y observa con todo detalle cómo es ese lugar, cómo son sus calles, cómo es su clima. Incluso si te concentras, puedes recordar a qué huele tu ciudad. Respira profundamente y percibe el aroma de esa ciudad, de esa tierra, tu tierra. Y mientras estás ahí, hay un recuerdo, una experiencia agradable. Tal vez algún juego con alguna persona, tal vez alguna experiencia con alguno de tus cuidadores o con tus dos cuidadores si es que estaban presentes. Tal vez algún encuentro imprevisto, tal vez algo que descubriste ahí. No importa que sea, lo importante es que trates de sentir la esencia que este lugar trae a tu mente y a tu existencia actual. Recuerda los detalles. ¿Cómo son las ciudades de esta tierra? ¿Cómo son las casas de esta tierra, de este lugar, de esta ciudad? ¿Cómo son sus casas? Y tal vez puedas ubicar alguna casa en particular que sea representativa de tu tierra. Tal vez una casa por la que hayas pasado casi todos los días o que la hayas visto casi todos los días. Puedes ver incluso a los animalitos que rodean este lugar. Y tal vez puedas recordar a este animal que te topabas cada vez que caminabas rumbo a tu casa. O tal vez puedas mirar al cielo y ver los tipos de aves que volaban los cielos de tu tierra. Y puedes respirar otra vez profundamente y sentir nuevamente el aroma de tu tierra. Y así, de alguna u otra forma, esta respiración profunda que das, absorbiendo la energía de tu tierra, esa energía va a empezar a esparcirse por todo tu cuerpo, por toda tu mente y por toda tu existencia. Y a partir de este momento, esa esencia va a comenzar a ayudarte a adaptarte, a resolver dificultades o a manejar situaciones con otras personas en este lugar en el que estás. Respira una vez más y absorbe la esencia nuevamente de este lugar. Y cada vez que te sientas perdido, perdida, cada vez que algo irrumpa tu tranquilidad,
Lo único que tienes que hacer es volver a cerrar tus ojos y respirar la esencia de este lugar, de tu tierra. Y ahora, mientras voy contando, te vas ubicando nuevamente aquí y ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tu ritmo y a tu tiempo, abre tus ojos, ubicándote aquí y ahora. Pueden volver a respirar profundamente y permitir que la persona se vuelva a ubicar en el lugar en el que está, dándole su tiempo, comentándole que puede comenzar a mover sus manos, estirarse y ubicarse nuevamente aquí y ahora. Y así esta técnica sirve precisamente para recordar nuestros lugares de orígenes y evocar algunas sensaciones asociadas a algunas experiencias agradables o cualquier cosa, ¿no? Incluso personas, lugares, eventos, ¿no? Que puedan desencadenar un sentimiento de satisfacción, algún sentimiento de tranquilidad, ¿no? Que es lo que necesita la persona que está en esas angustias de adaptarse a un nuevo lugar. ¿Ok? Entonces, pues esas han sido algunas técnicas, algunas estrategias que pueden aplicar, incluso no solamente en el ámbito migratorio, sino también en el aspecto general. Lo importante aquí es que ustedes adapten la técnica a las necesidades de su consultante. ¿Sale? Y pues nada más invitarlos a inscribirse a este taller que vamos a tener este sábado, 12 de noviembre, que es hipnosis y narraciones extraordinarias. Vamos a ver muchas técnicas de arteterapia. Sí, y aquí está el temario, si están interesados pueden contactar a este número, ¿sí? Y ya con gusto les damos las instrucciones para inscribirse, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias, espero hayan disfrutado este webinar. La migración es algo que nos vamos a topar sí o sí y que tal vez pues sea más común en los próximos años, ¿no? De acuerdo a las demandas y a las situaciones que hay en el mundo, ¿no? Entonces, desde el Instituto de Investigación en Psicología de Oaxaca, pues les mando un saludo, ¿sí? Y espero hayan disfrutado de este webinar. Muchas gracias.